Balanceo de las ecuaciones redox entre paréntesis en medio ácido, método utilizado en Alemania. El balanceo de la reacción que vamos a ver es del cobre más el ácido nítrico, que nos da el nitrato de cobre, más el NO2, dióxido de nitrógeno, más agua. Bien, como primera parte, diciendo entre paréntesis, ¿no? Balanceo en medio ácido, siempre como número 1 es escribir la ecuación de la reacción del metal con el ácido nítrico y encontrar los números de oxidación. Entonces ahí está la ecuación y vemos cobre 0, el cobre es 0, más el hidrógeno siempre es más 1, el oxígeno menos 2, entonces 3 por menos 2 menos 6 más 1 tiene que valer entonces el nitrógeno más 5 para que la suma algebraica nos dé 0. Aquí el oxígeno menos 2, el cobre, su valencia está acá, que es igual, numéricamente es igual al número de oxidación, pero con el signo más aquí. Entonces 2 por 3, 6 menos 2 menos 12, más 2 positivo nos va a dar menos 10, ¿no? Nos va a quedar menos 10. Entonces, para que se pueda neutralizar estos menos 10, se tiene que multiplicar un número por 2 para que nos dé 10. Entonces, ese número tendría que ser más 5, ¿no? 2 por más 5 más 10, más 2 más 12. 3 por 2, 6, menos 2, menos 12, la suma algebraica es 0. Acá menos 2, entonces el nitrógeno más 4, oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1, entonces algebraicamente también tenemos ahí que se ha neutralizado. El número 2 es determinar qué elementos varían su número de oxidación. Entonces tenemos ahí la ecuación. Y si observamos arriba, los que han variado es el cobre, que ha pasado a más 2, ¿no? Y vamos a representar qué es lo que está pasando. 0 significa que tanto la carga como el número de oxidación es 0, es decir, las cargas positivas están iguales a las cargas negativas en el átomo, siendo su número de oxidación 0 y carga 0. Entonces, la condición se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo que están neutralizadas ambas, y se puede poner un número cualquiera de cargas positivas. No puedo poner 3 más, pero tendría que agregar 3 negativas más para cumplir con la carga inicial, ¿no? Con la condición inicial. Ahora, esto ha pasado a 2 positivo. ¿Qué nos dice eso? Que para ser 2 positivo, no podemos agregar 2 cargas positivas más porque es el núcleo. Lo que pues, sí podemos hacer es que retirar 2 electrones. Al retirar 2 electrones sobran 2 cargas positivas. Es decir, ha ocurrido una pérdida de electrones. De ahí que se llama un número que se llama oxidación. Acuérdense que cuando es una oxidación, esto se escribe a la derecha, el número de electrones, ¿no? Más 2 electrones. Aquí de más 5, que es la condición inicial, está pasando a más 4. Está reduciendo aquí, digamos, los positivos. Había 5 positivos, ahora hay 4 positivos. Entonces, la condición inicial era 5 positivos que están, digamos, sobrantes, o 5 cargas sobrantes positivas. Entonces, no interesa el número de electrones, la condición tiene que ser que al final sobren 5, ¿no? 5 cargas positivas. Y la condición final es que solamente sobran 4 positivas. No podemos quitar una carga, como hemos dicho, positiva o mover, ni quitar ni aumentar cargas positivas. Para que quede 4, la única forma que quede 4 es que gane un electrón. Al ganar un electrón ya solamente le quedan 4 cargas positivas, ¿no? Si ha ganado, entonces eso es una reducción. Y en una ecuación, la ganancia se pone en el lado izquierdo de la ecuación química, ¿no? Estamos haciendo un repaso.
Hecho esto, de saber quién se oxida, quién se reduce y quiénes han variado su número de oxidación, procedemos ya a realizar el siguiente paso, las semicuaciones de los elementos radicales que cambian la carga. Y a partir de acá ya no se ven los números de oxidación, sino simplemente cargas. Entonces, el cobre, fíjense, ya no ponemos cero, simplemente es carga cero, pero que las cargas no se ponen, ha pasado a cobre 2 positivo. Lo que tenemos que hacer en todos los métodos es que tenemos que ionizar los ácidos, se ionizan las sales, los hidróxidos. Lo que no se ioniza son los óxidos, ¿no? Esto no se ioniza, pero acá sí, porque es una sal. Entonces, ¿cómo se ioniza esta sal, no? Tenemos que el cobre va a ser, hasta su valencia, va a ser 2 positivo, y se van a quedar libres 2 nitrógeno, 2 radicales nitrato negativos, negativo 1, que se van a separar. En este caso, como estamos viendo el cobre en el lado izquierdo, pues en el lado derecho nos interesa el cobre y no el radical nitrato, por lo que ponemos el ion cobre 2 positivo. Y hacemos la siguiente semicuación, que es el radical nitrato, ¿no? 1 negativo. Hemos protolizado el ácido, es decir, hemos hecho la reacción de ionización del ácido, que deja libre el protón y el NO3 negativo, ¿no? El radical nitrato. No nos interesa el protón porque en este caso el número de oxidación que ha variado es el nitrógeno. Entonces, como el nitrógeno forma parte del radical nitrato, entonces colocamos el radical nitrato. Y acá de nitrato a nitrato no ha variado, por lo que no tenemos importancia con este radical, sino con este, donde sí ha variado a más 4, y entonces ponemos el NO2. El NO2, como acabamos de decir, no se ioniza, queda como NO2. Hecha estas ecuaciones, pasamos al siguiente. Es el balanceo de masas, solo de masas. No, aquí no se hace el balanceo por ahora de cargas. Entonces tenemos un átomo de cobre acá y en este otro lado tenemos un ion cobre, que es un átomo, entonces está balanceado, ¿no? Un cobre, un cobre. Luego tenemos un radical nitrato acá y un NO2 acá. El nitrógeno, acá hay uno, pero acá hay 2 oxígenos y acá hay 3. Entonces no está balanceada la masa, entonces se balancea agregando moléculas de agua. Entonces nos basta una para tener 3 oxígenos, 3 oxígenos. Pero al agregar agua estamos agregando hidrógenos. Y por lo tanto, para balancear los hidrógenos, lo que hacemos es aumentar protones. Si hay 2 hidrógenos, entonces más 2 protones, ¿no? Que son aquí protones hidrógeno positivo, ¿no? ¿Ven? Ahora están balanceadas las masas, no las cargas, solamente están balanceadas las masas. Como siguiente paso, que es el 5 y no 4, se basa el balanceo de cargas. El cobre, acá está cobre, ion cobre 2 positivo. En este lado hay 0 cargas y acá hay 2 positivas. Para neutralizar las cargas positivas se agregan cargas negativas, en este caso electrones. Entonces 2 positivas y 2 negativas se neutralizó. Vemos que el electrón está en el lado derecho, entonces eso nos indica la oxidación, ¿no? Que el cobre ha perdido electrones. Está en 0 y ahora le sobra 2 cargas positivas, entonces ha perdido 2 electrones, que se ponen más 2 electrones, oxidación. El radical nitrato, tenemos radical nitrato más 2 protones, flecha de reacción, NO2 más H2O.
para balancear ahora las cargas, tenemos que acá hay dos cargas positivas por los protones y una carga negativa del radical nitrato. Entonces falta una carga negativa, para lo que hay que aumentar un electrón. Como ha ganado un electrón, entonces esto se trata de una reducción y va a la izquierda. La reducción, siempre los electrones van a la izquierda de la ecuación. Entonces ya tenemos balanceado tanto las masas como las cargas. Como siguiente paso, entonces hay el desarrollo del sistema de ecuaciones. Para eso, los electrones, número de electrones de la parte superior pasa abajo y de la parte inferior pasa arriba. Entonces ya hay que multiplicar, ¿no? La parte de arriba por 1 y la parte de aquí abajo por 2. Entonces la parte de arriba queda igual. Y la parte de abajo, entonces 2 por el radical nitrato, nos queda 2 nitratos más 2 electrones más 4, 2 por 2, 4 protones. Flecha de reacción, 2 por 1, 2 NO2 más 2 por 1, 2 moléculas de agua. Se eliminan electrones y se procede a hacer la suma: cobre más 2 radicales nitrato más 4 protones, el cobre 2 positivo, un cobre 2 positivo, más 2 NO2 y por último más 2 moléculas de agua. Hecho esto, lo que tenemos que hacer como siguiente paso es subir los coeficientes a la ecuación original, ¿no? Y bueno, entonces, para evitar confusiones, ¿no? Decimos ubicación de los coeficientes en la ecuación. Para evitar tanto número, entonces, si quede más claro, ponemos cobre 1, que se coloca acá y se sobreentiende. Luego, 2 radicales nitrato, que corresponden, acá está el NO3, que es el nitrato, que su fórmula molecular es el ácido, ¿no? Es lo mismo, entonces se coloca ahí 2. Esto no estaba en la ecuación, los 4 protones, entonces se coloca ahí arriba 4 y luego protones. Pero de estos 4 que no han sido considerados en la ecuación, ya en realidad de los 4 protones, estamos tomando 2 de este ácido, ¿no? Estamos tomando 2 porque acá está 2. Entonces, no quedan 4 protones en realidad, porque ya son utilizados acá 2. En realidad, de estos 4 protones, 2 ya están acá, ¿no? Acá está 2 hidrógenos, por lo tanto 2 protones utilizados, y lo que va a quedar simple y llanamente entonces son 2 protones. Luego, cobre 1, como hemos visto, cobre 1, acá es 2, sube a los dióxido de nitrógeno 2, y del agua, que tenemos 2, sube al agua 2. Entonces, tenemos hasta el momento que, colocando los coeficientes, tenemos lo siguiente. Si vemos, la ecuación ya está balanceada. Tenemos acá un cobre, 2 hidrógenos y 2 protones que se suman como si fueran hidrógenos, ¿no? 2 hidrógenos y 2 hidrógenos, 4. 2 por 2, 4 hidrógenos, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá, ¿no? En una ecuación iónica los protones se cuentan como hidrógenos. Luego tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Tenemos 2 por 3, 6 oxígenos, 2 por 2, 4 oxígenos y 2 oxígenos, 6 oxígenos. Entonces estaría ya balanceada. Ahora, si uno desea no dejarlo en forma iónica, estos elementos, sino
llevarlos a su ecuación, digamos, en forma de molécula. Entonces, hay que completar las moléculas teniendo en cuenta de qué sustancias se están tratando. Por ejemplo, acá, si son protones, significa que, ¿y en qué ácido tenemos? Es el ácido nítrico. Entonces, estos protones deben de tener, como el resto de la molécula faltante, el radical nitrato, ¿no? El radical NO3. Entonces, aquí habría dos moléculas de radical de ácido nítrico, ¿no? Si escribimos en la fórmula molecular. Y acá de este cobre 2 positivo, en realidad, este 2 positivo se van a pegar esta parte negativa, el NO3, el radical NO3 negativo, el radical nitrato se van a pegar 2. Entonces acá a este cobre le tendríamos que pegar 2 radicales en nitrato y de esa manera escribiríamos la forma de molecular. Veámoslo. Cobre más 2NO3 y ahora completamos el ácido. Esta parte le pegamos más 2 y el NO3, ¿no? Corresponde al ácido nítrico porque con él estamos haciendo esta reacción en medio de ácido nítrico. Entonces, por lógica, lo faltante es el NO3. Raya de reacción y el cobre, al que se le va a pegar es el NO3, ¿no? El cobre es positivo y el NO3 negativo se pega. ¿Cuánto se pega? Acá dice 2, ¿no? Que es la valencia. En resumen, es la valencia, la carga es igual numéricamente, ¿no? Más, igual todo lo demás, 2NO2 más H más 2H2O. Por último, hay que realizar esta suma. Cobre más 2 más 2, 4, HNO3, flecha de reacción, el nitrato de cobre más 2NO2 más 2 moléculas de agua. Y probemos si todo está balanceado. Un cobre, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 nitrógenos, 2 por 1, 2 nitrógenos, más 2 nitrógenos son 4. Aquí tenemos 3 por 4, 12 oxígenos. Aquí 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Más 6, 10. Y 2 por 1, 2. Más 2 son 12 oxígenos. Entonces se encuentra totalmente balanceada. Y es un método muy interesante. Espero que les haya gustado y muchas gracias.